El domingo pasado nosotros hablábamos sobre la necesidad de ser discípulos del Señor y de seguir el mismo camino que Cristo nuestro Señor siguió. Hoy aparece el otro aspecto que nos recordaban los obispos reunidos en Aparecida: misioneros. Nos encontramos con el texto del Señor que envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Los discípulos son los continuadores de la misión de Cristo nuestro Señor. Él vino a anunciar el Evangelio. Y nosotros, los discípulos del Señor, identificados plenamente con Él, siguiéndolo en su camino hacia Jerusalén, vamos también a predicar el Evangelio. Ustedes inmediatamente preguntarán, ¿pero cómo vamos a predicar el Evangelio? Eso es tarea de los sacerdotes, eso es tarea tal vez de los religiosos, pero nosotros los laicos, los que vivimos nuestra vida común y corriente, en la familia, en tantos oficios que tenemos, etc., ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? La respuesta es muy sencilla: vamos a predicarlo con nuestra vida. Vamos a mostrarle al mundo que se puede vivir de una manera diferente, que se puede vivir sin caer en la corrupción, sin caer en la injusticia, sin caer en los odios, las envidias, los rencores, todo aquello que divide y separa y enfrenta, que se puede vivir sin ser esclavos del sexo, sin ser esclavos de la droga, del licor, que se puede vivir en plenitud, amando a los demás, sirviendo a los demás, ayudando a los demás, haciendo posible que verdaderamente cada uno de los momentos de nuestra vida sea un verdadero y auténtico servicio a los demás. Se puede vivir así, y así entonces somos felices. El que es esclavo del sexo, de la droga, el que es esclavo del trabajo, porque vive todos los días solamente en función de cómo produce más, o el que destruye su familia con las infidelidades, o con el licor, o con tantas cosas que desafortunadamente pasan todos los días, no es feliz. En cambio, aquel que cumple plenamente su tarea, aquel que asume su existencia, como lo decíamos el domingo pasado, siguiendo a Cristo nuestro Señor, ese es plenamente feliz. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, que vivamos así, que vivamos en plenitud, que vivamos felices de tal manera que podamos ser testigos de su amor, testigos de esa vida que Él nos da por medio de su Espíritu, y así podamos transformar el mundo en el cual vivimos. Ese mundo necesita de nosotros, necesita de los discípulos del Señor Jesucristo, necesita de que nosotros, como luz del mundo y sal de la tierra, llevemos a los demás una manera diferente de vivir, esa manera que verdaderamente puede transformar el mundo, puede hacer que este mundo ya no sea el mundo destruido por la injusticia y por la violencia, sino el mundo de la fraternidad, de la solidaridad, de la paz. Vivamos así nuestra existencia como cristianos, discípulos, misioneros de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.